Ya tenemos conectada nuestra entrevistada de hoy. Moni Molina es periodista feminista, docente, integrante de la Convocatoria Abolicionista Federal e integrante de la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. La tengo con otra identidad por ahí, pero la vamos a saludar para ver si es ella. Moni, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Estoy desde el teléfono para no hacer un bache. Pero te así escuchamos tremendo. Bárbaro, Moni, ¿eh? Te escuchamos perfecto. Muchas Bien, gracias. perfecto, entonces. Genial, bueno, dale. Bueno, ahí estábamos haciendo un poco las introducciones de este tema, que es un tema por ahí que tiene muchas tensiones en las redes, sobre todo vemos muchas confrontaciones, pero nos parecía que es saludable por lo menos ponerlo en agenda y tratar de esclarecer las posiciones. Por eso quisiera empezar preguntándote por, bueno, cuáles son los fundamentos básicos del abolicionismo, esta pregunta o esta confrontación que se resume a veces como explotación o trabajo sexual, ¿no? Como las dos consignas en las que se alinean el reglamentarismo por un lado y en este caso el abolicionismo. ¿Cómo lo resumirías vos a esos fundamentos del abolicionismo? Bien, en principio, si bien es complejo, tratamos de no hacer una mirada maniquea, ¿no? Una cosa a la otra, sino pensar y sobre todo bucear un poco por qué justamente el abolicionismo es un paradigma de derechos humanos. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces se confunde, a veces intencionadamente, a veces sin conocimiento, y se mezcla abolicionismo con prohibicionismo, con punitivismo, y la verdad que estamos muy lejos de ello. ¿Por qué? Porque el abolicionismo en realidad lo que pretende es que todo ser humano no esté atado, no tenga ningún tipo de cercenamiento respecto de su condición humana. O sea, que no sea objeto de mercancía, que no sea objeto de violencias. Entonces, por ello decimos y anclamos y trabajamos con mucha fuerza respecto de considerar, no solo porque lo consideremos en términos de posicionamiento, sino porque concretamente en el mundo hablar de paradigma abolicionista es hablar de paradigma de derechos humanos. Ese es el enfoque. Si pensamos en ese sentido, estamos pensando que si hablamos de la arista y vinculado al tema de la explotación y a las personas prostituidas, estamos hablando de que ninguna persona tiene que ser criminalizada, perseguida a raíz de esta situación. Uh-huh. Después tenemos miradas tal vez distintas por la forma de, digamos, donde abrimos, digamos, se nos abren distintas calles, en que entendemos que toda persona debe poder elegir, debe poder ser de alguna manera constructora de sus propias destino en razón de acceder al derecho humano a la vivienda, a la salud, a la educación, que es el derecho humano que cualquier persona pretendemos para cualquier persona. O sea, no estamos hablando de que para unas personas sí, para otras no. Entonces, en ese marco estamos hablando de una sujeción a los derechos humanos. Pero ahí vos metés un tema que a mí me parece que es también un nudo en esta discusión, que es el tema de la elección, ¿no? De que en algunos casos, desde sobre todo asociaciones como AMAR, las compañeras dicen que ellas eligen esta actividad. ¿Cómo entienden ustedes esa elección? Mira, yo he tenido oportunidad de entrevistar a referentes importantes, digo importantes por la referencia que tienen en su organización, como Elena Reinaga en su momento. He tenido oportunidad de intercambiar opiniones con Orellano en algunas presentaciones que hemos hecho, yo por supuesto desde el paradigma abolicionista, ella desde su organización. Y acá hay un punto re delicado. Cuando se habla de la elección, si yo vengo con una historia, con una trayectoria donde mi vida está asignada a una serie de obstáculos, falta de posibilidades,
ya sea desde las primeras infancias y adolescencia, en posibilidades de educación, comida, vivienda, afecto, una cuestión tan vincular como la cuestión relacionada a familias que sabemos que muchas situaciones devienen de las disfuncionalidades que se producen en una familia, y no estoy hablando de la separación que nos atraviesa a muchísimas personas, sino hablando de situaciones críticas como los abusos, las violaciones, el sometimiento. Entonces, cuando vos haces un repaso, cuando vos escudriñás en esas historias, vas a encontrar que esa elección vino a manifestarse toda vez que lo que transitó antes no fue mejor. Entonces, ante esa situación, yo puedo comprender por qué una persona se para desde un lugar a construir su identidad y me dice, bueno, yo pude elegir entre tal y tal. Claro, entre el mal menor me quedo con esto. Está bien, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Yo no puedo ser yo como activista feminista, como abolicionista, yo no voy a censurar a una persona que se quiera llamar, autodenominar como quiera llamarse, como quiera sentirse. No lo voy a hacer porque yo no soy dueña de la palabra ni del sentir de nadie. Lo que sí voy a defender como militante abolicionista y como feminista, porque entiendo que toda feminista es abolicionista, porque por supuesto comprendo que la prostitución es violencia. No, lo que voy a luchar es para que esa suerte de elección individual no se transforme en una cuestión que después nos involucre a todas las mujeres fundamentalmente y también a personas travestis y trans que también son víctimas de la prostitución. Entonces, la cuestión individual allí no puede ser la vara para lo colectivo. ¿Por qué? Porque yo además, o sea, no en lo personal, dentro de la organización colectiva a la que participo y con muchas compañeras abolicionistas, entendemos que una decisión individual de este tipo se aleja de los derechos humanos y más bien incursiona en lo que por supuesto nos viene atravesando desde hace unos cuantos años y que tiene que ver con el neoliberalismo, unas posturas muy individualistas respecto de cómo resolver la cuestión, de cómo posicionarse y cómo nos ubica a las personas en tanto mercancía, en tanto, bueno, mi cuerpo, mi decisión y con mi cuerpo, mi decisión, resulta que esa consigna que tanto hemos valorado en un momento se nos transforma en una cuestión donde luego empieza como a permear en toda la sociedad y realmente es un punto muy neurálgico. Hoy por hoy, decirse abolicionista, luchar por el abolicionismo y los derechos humanos, te diría que es rupturista de un orden establecido. Ustedes son más, cuando vos decís no somos punitivistas, pero en un punto me parece que lo que sí se puede traslucir es la persecución a quienes consumen la prostitución. Eso hemos conocido algunos proyectos que tienden más a eso, a penalizar a quienes consumen prostitución. Bien, sí, en ese sentido, a ver, en principio, y bueno, como parte de un colectivo que he trabajado este año, un proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente y restitución de derechos, tiende fundamentalmente a trabajar en desalentar toda práctica prostituyente. Es decir, en lugar nosotras de estar pensando en disputar con una mujer que por su historia, por lo que fuera, se define como mujer, como trabajadora sexual, en realidad donde estamos poniendo el foco es en el sujeto que paga por sexo y que por lo tanto, no es un tema menor, hace uso de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres y de las personas prostituidas en su beneficio. Digamos, acá, como dice Silvia Chexter, se conjuga una doble explotación, ¿no? La explotación comercial, económica y la explotación sexual, fundamentalmente. Entonces,
esa acción queda en manos y en decisión. Ahí sí aparece una decisión, ahí sí aparece quien decide. De ese varón, que mayoritariamente son varones, por eso lo pongo en masculino, que paga para su satisfacción o lo que fuera por sexo. Entonces, eso sí, trabajamos en desalentar esas prácticas prostituyentes, en la persecución al proxeneta y al tratante, porque además entendemos que no está disociado la trata de la prostitución. De hecho, las convenciones de derechos humanos, como la Convención para la Represión de la Prostitución y la Trata de Personas, es clara cuando define que la prostitución y el mal que la acompaña, dice la trata de personas, son incompatibles con la dignidad humana. Entonces, nadie podría hoy por hoy ponernos en discusión si yo voy a estar en realidad pensando que mi postura es punitivista, cuando en realidad estoy pensando que en la infancia, que en la adolescencia, la educación sexual integral es fundamental para evitar relaciones desiguales y de opresión entre los distintos géneros. Bueno, vamos a ir cerrando. Vos mencionaste un proyecto que están elaborando, que se proponen presentar próximamente. Si tenés alguna información más como para que quienes estén interesadas en conocerlo o en cómo viene esa agenda antes de despedirnos, Moni, ¿puede ser? Bien. Bueno, el proyecto lo vamos a presentar públicamente el 2 de diciembre, que es el Día de la Abolición, a partir de las 18 horas. Es un proyecto que, bueno, lo van a poder seguir por el canal de YouTube de Convocatoria Abolicionista Federal. También quienes estén interesados y entran a la página de convocatoria van a encontrar el formulario para poder seguirlo. Algunos pueden entrar por Zoom. La idea es que sea semipresencial, pero bueno, respetando los aforos, porque todavía la pandemia no ha desaparecido y hay que seguir cuidándose. Y bueno, creemos que es fundamental que puedan al menos conocer el proyecto, porque, bueno, esto se echó a andar y hay que debatirlo. Seguramente vamos a recibir, como ya lo hemos hecho, hemos recibido aportes de compañeras abolicionistas muy, muy importantes, digamos, para poder sumarlo y bueno, y estamos en esa lucha. Por lo menos también en visibilizar el debate me parece que es saludable, que podamos presentar distintas posiciones. Yo agregaría, si me permitís, que cuando vos decís esto de la elección de quien elige consumir prostitución, en la elección de satisfacción, yo lo que siento es que hay ahí la compra de la dominación, que eso me parece que es muy complejo. No es como alguna vez se nos había dicho, como que había una necesidad sexual tan imperante que hacía que los varones tuvieran que pagar para satisfacer ese deseo sexual. Lo que se está satisfaciendo es, para mí, el deseo de la dominación, que me parece que eso es lo que habría... Se plasma absolutamente eso que vos decís, Pate, exactamente. Es ahí ese doble cruce que te decía, ¿no? De la explotación sexual y de la explotación económica, ¿no? Y que no es casual que siempre está, digamos, bueno, la prostitución es básicamente la institución patriarcal, el hueso más duro de roer que todavía nos queda. Pero hay matices, así que seguramente vamos a estar discutiendo y profundizando y complejizando esta discusión para que, sí, como decías vos, no sea dicotómica ni maniquea. Te agradecemos tanto, Moni, es un gusto. Bueno, a ustedes por poder poner también en agenda y en cuestión toda esta problemática. Bueno, les mando un abrazo enorme. Bien, dale. Chao, gracias. Nosotras seguimos en Mujeres que Mueven el Mundo. No sé si mandamos separador, cortina, yo lo sigo a usted, Ezequiel.